Los vecinos de la zona intentaron acabar con su vida luego de haber desmantelado el centro espiritual que utilizaba para cometer este tipo de actos. Tenía un centro religioso, abusaba o cometía este tipo de hechos en contra de las adolescentes del sector. Definitivamente que afecta en todo sentido. Víctimas aseguran que este sujeto bajo engaño religioso era conocido como el brujo del arbolito de esta zona boscosa de la parroquia Carayaca. Utilizaba una sustancia que las adormecía y se aprovechaba para cometer el delito. Los residentes de la comunidad habrían acabado con el local donde se disponía a hacer este tipo de trabajos religiosos. Luego de desmantelarlo, quisieron acabar con la vida de este sujeto. Nosotros vamos a conocer detalles de este caso en esta edición de Detrás del Suceso. Tenemos un caso de importancia o de connotación en lo que es el sector Carayaca, el arbolito específicamente, donde un ciudadano, quien aprovechándose de una posición religiosa, estaba abusando de un grupo de jóvenes. En el primer caso tenemos una denuncia realizada por una adolescente de 15 y otra de 11 años respectivamente. Cuando se aplica la aprehensión de este ciudadano, que fue objeto, ¿no?, de una golpiza por parte de los residentes del sector, cuando descubrieron cuál era la técnica que aplicaba este ciudadano a través de las tácticas religiosas, la policía del Estado presta el apoyo y traslada al ciudadano a un centro asistencial. Se coordina con el jefe del Servicio de Investigación Penal y se le da la responsabilidad para que esclarezca el hecho, y a través de una serie de pesquisas e investigaciones que los mismos realizan, se dan cuenta que el ciudadano no es víctima en este caso, sino que es victimario. Estaba en curso en el abuso sexual de estas dos jóvenes. Posteriormente se presentan de forma voluntaria el Servicio de Investigación Penal dos personas más, quienes también denuncian a este ciudadano de que estaba bajo la misma posición de una situación religiosa, las llevaba a un centro donde él operaba, y a través de tabaco y una serie de insumos que utilizaba allí, abusaba de estas jovencitas. Esta es una persona que, utilizando, si se puede decir, el espiritismo como ayuda emocional, se aprovechó de unas personas que vivían en una zona rural, ofreciéndoles ayuda económica a través del espiritismo, ofreciéndoles ayuda que moralmente lo iba a levantar, y personas puedo decir yo, de corta edad, porque fueron entre 11 y hasta los 21 o 22 años, se acercaron hasta este señor, y él pues allá le daba de beber un brebaje, lo desmayaba y abusaba sexualmente de las damas. Inclusive hay una víctima que tiene 7 o 6 años que la durmió y entre otras cosas pues la niña dice que le dolía su parte íntima, y en el estudio lo que se arrojó fue que no hubo la penetración, pero sí probablemente o en un 100% seguro hubo los actos lascivos. Siempre han habido esos abusos, antes lo había más porque no había denuncia, porque no había una persona que dijera, mira, esa es mi especialidad y yo voy a ayudar. No había enfoque de género, no había feministas, que las hay y es importante que las haya, las necesitamos. Me necesito, pues yo soy feminista también. Les daba a oler un líquido fuerte, las desmayaba, y cuando ellas reaccionaban, pues ya se sentían que habían sido violadas, habían sido víctimas del abuso sexual. El nombre del ciudadano es Carlos José Díaz, de 40 años, indocumentado, residente de ese sector, una zona un poco alejada de lo que es el pueblo como tal, de la población de Carayaca, un caserío en el sector El Arbolito. Y allí, bueno, aplicando esta técnica de que tenía un centro religioso, abusaba o cometía este tipo de hechos en contra de las adolescentes del sector. Un psicópata debe tener emociones, pero emociones completamente degeneradas. Pero esas emociones degeneradas tienen que surgir de algo, de una situación, de un episodio. Puede ser un episodio muy oscuro en su vida, muy
muy tenebroso. El pedófilo es más emocional, es más, a mi manera de ver, es una forma de continuar la patología o continuar el trauma que no resolvió de pequeño. Pero todos esos traumas, Angélica, todos, absolutamente todos, llevan y generan de la infancia. Se han realizado una serie de estudios y se han realizado una serie de trabajos para tratar de minimizar estos hechos, pero se da bajo la situación familiar. Un padre y una madre que salen a trabajar a las 4 de la mañana y dejan sus hijos bajo la responsabilidad de otro adolescente de 12, 14 años, y allí donde se presentan una serie de situaciones irregulares. Otras con personas que ya tienen una edad avanzada, hablamos de personas de más de 60 años, sexagenarios, que en un momento o determinado en esos sectores quieren abusar o tocar a las niñas que hacen vida en esos sectores. En su parte erótica, afecta en su parte psicológica, en la forma de hacer familia también. La persona, yo siempre digo que tiene que tener una resiliencia al cubo. O sea, si normalmente tenemos que tener resiliencia, los seres humanos que no hemos tenido, afortunadamente y gracias a Dios, ese tipo de eventos o ese tipo de malos episodios. Nosotros manejamos como Policía del Estado y por supuesto hemos realizado una serie de trabajos para minimizar, pero allí entra la parte familiar donde los padres y las madres deben tener el control de sus hijos, y esto es una situación que se presenta por ese descontrol de que padre y madre trabajan y el que queda responsable de los niños menores en el hogar son los adolescentes de 12, 11 años y no tienen la capacidad pues para cuidar a sus hermanos o a las personas que le dan bajo su carga o responsabilidad. Hay quienes son morbosos por la propia porque son enfermos, otros que han tenido problemas desde muy niños, vienen ya con trastornos mentales, otros que han sido víctimas de abuso sexual cuando niños, entonces traen eso como un tipo de retaliación. Hay diferentes motivos, diferentes causas. Hay hombres que han sido rechazados en diferentes oportunidades por mujeres, entonces se sienten, es como su forma de desahogarse de ellos, es abusando sexualmente del más débil. Cada etapa de la vida del niño tiene que respetarse. El niño tiene que jugar, el niño tiene que fantasear, el niño tiene que vivir su infancia. Muy bien es sabido desde hace muchísimos años, o desde el principio del mundo, que la familia es la base fundamental de la sociedad. Familia que se mantiene unida, familia que va a estar bien todo el tiempo. No caer en esas yo diría, incoherencia, ese tipo de situación de que un brujo te va a ayudar. No, eso para nada, eso no. Yo personalmente no recomiendo eso. La parte de la pedofilia, la parte de la psicopatía, que yo pienso que es una psicopatía en sí, es multifactorial. Sin embargo, el psicópata fríamente no pareciera como que no tiene emociones. El ciudadano fue privado de libertad, está a la orden del Ministerio Público, los tribunales competentes, y bueno, esclarecido este hecho, no descartamos, continuamos bajo la investigación de que haya más víctimas que por temor a situaciones en los sectores donde viven no hayan o no quieran colocar el tipo de denuncia. Pero por lo menos este ciudadano fue detenido y se le ha dado respuesta a 4 jóvenes que fueron víctimas de este sujeto. Autoridades de investigación penal de la Policía del Estado La Guaira, así como del Ministerio Público, se encuentran investigando cuál era exactamente la sustancia que utilizaba este sujeto para adormecer a sus víctimas. Entre tanto, él está detenido en el retén de Caraballeda. Nosotros continuaremos informando a través de @VargasEsNoticia las incidencias de este caso. Los acompañó en Detrás del Suceso Angélica Mejías.